Está con nosotros Gonzalo Saglione, es precandidato a diputado nacional dentro de lo que va a ser la interna del Frente Amplio Progresista. Acompaña a Mónica Femi, que encabeza esta lista, ex ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo andamos, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto, bienvenido. Gracias. ¿Todo en orden? Bien, recorriendo la provincia una vez más. En este caso es mi primera oportunidad como candidato a un puesto legislativo, acompañando, como bien decías, a Mónica Femi en la lista de precandidatos a diputados nacionales y Clara García, Paco Garibaldi en la lista de precandidatos a senadores nacionales. Pues venías de tu trabajo en el ministerio bajo la conducción de Ciara en su momento, después te toca ser ministro de Hacienda de Miguel Lischif y ahora decís, bueno, primera vez como candidato. ¿Qué se siente? Raro, distinto, ¿no? Es una experiencia nueva, obviamente distinta, porque como bien decías, con 28 años tomé la responsabilidad en los primeros meses del gobierno de Hermes Wiener de la unidad ejecutora de la autovía 19. Digo esto en esta ciudad particularmente porque ha sido una obra emblemática para la región, sí, ¿no? Y siempre la traigo y la recuerdo en esta campaña porque creo que nos dejó una enseñanza que hoy lamentablemente no la vemos en Santa Fe, ni que hablar a nivel nacional, de política de Estado. Esa es una obra que pensó el ingeniero Bey siendo gobernador de un partido político, del Partido Justicialista, la licitó Bey y nos tocó ejecutarla durante el gobierno de Wiener. Y la inauguraron los dos gobernadores juntos. Digo, cómo era un momento en donde concebíamos la continuidad del Estado, la idea de que no importa de dónde surgió una propuesta, sino que hay que darle para adelante, solucionarle los problemas a la gente. Eso se ha perdido mucho, ¿no? Pero bueno, vuelvo, me tocó iniciar la gestión provincial con una responsabilidad importante y bueno, la obra está en 3 años, los santafesinos con recursos propios logramos hacer 130 kilómetros de autovía. Recuerden que esa inversión que hizo la provincia en una ruta nacional era de la mano de un convenio por el cual Nación se comprometía luego a compensarnos. El famoso puente, el nuevo puente Santa Fe, Santo Tomé. Digo, y ese es uno de los temas que uno quiere poner en esta campaña electoral en debate, ¿no? Mira, sos uno de los pocos precandidatos que vuelve a poner el tema sobre la mesa del puente Santa Fe-Santo Tomé. Lo habían hecho otros candidatos en su momento, otros diputados nacionales en su momento, pero en esta elección no apareció el tema, por lo menos yo no lo he escuchado. No. Nuevamente. No lo recuerdo. ¿Crees que tiene que haber ahí un empuje desde el Congreso de la Nación para, por lo menos, saldar algunas deudas primero, ¿no?, que tenemos en Santa Fe? Creo que tiene que haber muchos cambios en leyes nacionales que han venido perjudicando a Santa Fe, de uno y otro lado de la grieta. Ustedes saben que dentro del Frente Amplio Progresista somos muy críticos de adoptar posiciones a favor o en contra de algo en función de los liderazgos nacionales. Yo escucho hoy las explicaciones de por qué Nación no le paga la deuda a Santa Fe por los fallos de la Corte y casi es la misma explicación. Digo, la explicación que hoy dan los legisladores nacionales del Partido Justicialista es casi idéntica a la que cuando yo era ministro nos daban los legisladores nacionales de Cambiemos. Argumentan en función de lo que le dicen los líderes de Buenos Aires y no en función de los intereses de Santa Fe. La verdad que he estado en muchas oportunidades con ustedes hablando de la deuda por los fallos de la Corte, que no era una deuda que tenía Macri con Lischif, no es una deuda que tiene Alberto Fernández con Perotti, es una deuda del Gobierno Nacional con los 3,5 millones de santafesinos. Tenemos que exigir que esa deuda se pague, y para que se pague tiene que estar en el presupuesto de la Nación. El presupuesto lo votan senadores y diputados. Estamos en esta oportunidad eligiendo senadores y diputados nacionales. ¿Y por qué lograron otras provincias, Gonzalo? San Luis lo cobró. San Luis lo cobró en diciembre del 2020, firmó el acuerdo y ya recibió el pago. Y bueno, evidentemente ahí han ejercido una defensa de los intereses de su provincia, los senadores y diputados de San Luis, que no antepusieron los intereses partidarios a los intereses provinciales. Y hay muchos otros ejemplos. Yo recientemente planteaba el tema del Fondo de Conurbano Bonaerense y el Fondo de Conurbano de Santa Fe. En general los santafesinos saben mucho más de la existencia que hay un Fondo de Conurbano de Buenos Aires que de la existencia de un Fondo de Conurbano de Santa Fe. Y lo cierto es que el Fondo de Conurbano de Buenos Aires era en la década del 90, en el 1 a 1 de la convertibilidad, 650 millones de pesos. Y el Fondo de Conurbano de Santa Fe, 30 millones de pesos. Hoy, 2021, el Fondo de Conurbano bonaerense es 78.000 millones de pesos. 319 millones de pesos por día van de Nación a la provincia de Buenos Aires por ese solo fondo. Y los 30 millones del 1 a 1 que venían en Santa Fe siguen siendo hoy 30 millones de pesos. Es decir, se multiplicó por 120 el monto que va a Buenos Aires y se multiplicó por 1. Es decir, no cambió el monto que viene a Santa Fe. ¿Por qué? ¿Cómo cambiamos eso? Con leyes nacionales. Hubo una ley nacional que modificó el Fondo del Conurbano bonaerense. ¿Por qué no sacamos una ley que modifique el Fondo del Conurbano de Santa Fe y Rosario? Para la MUNI de Santa Fe
Porque este fondo no queda en la provincia, va a los municipios de las dos áreas metropolitanas, de Rosario y de Santa Fe. Para el municipio de Santa Fe son más de 1.000 millones de pesos por año que tendrían que venir. Si se actualizara, como se actualizó el de Buenos Aires. Ahora, no esperemos que esto lo digan los canales de Buenos Aires. Y no. No esperemos que lo digan los legisladores mendocinos. Que lo propongan. Lo tenemos que decir claro, nosotros. Tal cual. ¿Qué pasa con la deuda, con la postura de este gobierno, de Perotti hablo, respecto al cobro de la deuda? Todos recordamos la gestión Litchfield tuvo como parte de la agenda económica intentar cobrarla. Bueno, no se logró, digamos, claramente eso no sucedió, pero fue parte de la agenda de ustedes y también de la oposición, porque recuerdo también algunos legisladores de Juntos por el Cambio en su momento, viendo esa situación. Bueno, no se cobró. ¿Qué pasa hoy? Que además hay una paridad de signos políticos en la provincia y en la nación. Son 110.000 millones de pesos a valores de hoy esa deuda, si le aplicamos el mismo criterio de actualización que tuvo San Luis, que es la provincia que ya cobró. Yo siempre digo que a mí me preocupa el silencio oficial sobre este tema. Silencio oficial del que debe y no da explicaciones de por qué no paga el gobierno nacional. No he escuchado ningún ministro dar explicaciones públicas de por qué no le pagan a Santa Fe. Pero más me preocupa el silencio oficial del que debe cobrar. No escucho al gobernador, a los funcionarios provinciales reclamando activamente por esa deuda, que en caso de ser cancelada, en caso de ser pagada, beneficia a todos los santafesinos, no al gobernador. Claro, además es coparticipable, o sea que además va a llegar a los municipios y a las comunas. 1.500, 1.600 millones de pesos, por ejemplo, para el municipio de Santa Fe, 4.500 para el municipio de Rosario, aplicando los coeficientes automáticos de la ley de coparticipación. Y reitero, es más indignante cuando uno observa que la otra provincia que tenía un fallo idéntico al nuestro, que es San Luis, ya lo cobró y ya tiene los fondos disponibles. Otros temas hay en agenda, digo, pocos santafesinos conocen que el año pasado se votó una ley, la votaron senadores y diputados por Santa Fe, que de hecho muchos de ellos hoy se presentan para seguir siendo legisladores por Santa Fe. La ley 27.561, artículo 12, crea un programa para obras públicas municipales en los municipios de provincia de Buenos Aires. Obra de cordón cuneta, alumbrado público, mejoramiento de espacios públicos, centros comunitarios, que los municipios de Buenos Aires pueden hacer con recursos de todos los argentinos. ¿Y los municipios de Santa Fe? ¿Y los municipios de Entre Ríos? ¿Fue el Promeva? ¿O algo parecido a lo que fue Promeva? Pero el Promeva era para mejoramiento de barrios. Claro. Y eran programas integrales, que fue un muy buen programa, que también ejecutaba Nación, pero lo ejecutaba en todo el país. Este programa es Era solo para municipios de Buenos Aires por 5.000 millones de pesos, pagado por todos los argentinos. Y salió por una ley nacional que lo votaron los senadores y diputados de Santa Fe. ¿Por qué no tenemos un programa de infraestructura de los municipios del interior del país? Claro. Ya no digo lo de Santa Fe, no quiero que le hagamos de Santa Fe lo mismo a otras provincias, ¿no? Digo, otro ejemplo, el agua potable. Si acá queremos hacer acueductos para extender las redes de agua potable en Santa Fe, lo pagamos con impuestos de los santafesinos. En el 2020, del presupuesto nacional, se aportaron 53.800 millones de pesos para que AISA, la empresa muy parecida a ASA, pero tan distinta en el tratamiento, ¿no? Porque ASA se financia con recursos de los santafesinos, AISA se financia con recursos de los argentinos. La empresa que brinda servicios de agua potable y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y los 20 y pico de partidos del conurbano, el famoso AMBA, recibió esa masa de dinero de todos los argentinos para hacer obras de agua y de cloacas. Y recibió, aparte, 14.000 millones de pesos para pagar sueldos, para pagar insumos. Es decir, ¿por qué? Si acá queremos agua y cloacas, la pagamos nosotros, y la de ellos también la pagamos nosotros con el presupuesto nacional que votan los legisladores nacionales de las diferentes provincias. Bueno, cuando uno escucha mucho ahora en campaña de defender a Santa Fe, nosotros queremos llevar estos temas al Congreso Nacional. Esto significa para nosotros defender a Santa Fe. Ahora, Gonzalo, cuando decís 110.000 millones de dólares, de los cuales llegarían, de pesos, y que llegarían a Santa Fe, al municipio santafesino, 1.500. Algo más de 1.500. Para el ejercicio ciudadano más simplificado, ¿qué podemos hacer con 1.500 millones de pesos? ¿A cuántos, a qué tipo de obra pública equivaldría? Tengo el cálculo, si se puede poner en esos. Tengo el cálculo con la vivienda, por ejemplo, ¿no? Viviendas sociales. Uno de los problemas centrales que hoy estamos atravesando es la falta de vivienda, la dificultad de la gente para alquilar, el famoso déficit habitacional. Los 110.000 millones de pesos son 50.000 viviendas. Hagamos el cálculo. 50.000. 50.000 más o menos. Considerando el costo del terreno, ¿no? Digo, esto es el costo de la construcción de la vivienda disponiendo del terreno. Si tenés que generar la infraestructura, es más costoso y sería menos vivienda. Pero teniendo el terreno, vos con 110.000 millones de pesos podés hacer
aproximadamente 50.000 viviendas en Santa Fe, que es más o menos el déficit habitacional que se registra en la provincia. Resolverías, si aplicaras todos los recursos a ese destino, podrías resolver en gran medida uno de los problemas graves que tiene la sociedad argentina en general y la sociedad santafesina en particular. Lo podemos convertir a rutas. Digo, la autopista 19, la autovía de la ruta 19, costó 200 millones de dólares. Acá estamos hablando de, al tipo de cambio oficial, algo más de 1.000 millones de dólares que Nación le debe a Santa Fe. Son 5 autovías 19. Digo, nos debe la autovía 19 porque no la compensó y nos debe 5 más por los fallos de la Corte. Es muchísimo. Trasladado en ese sentido, es muchísimo y sobre todo teniendo en cuenta que la obra pública en ese sentido, como vos lo planteás, está siendo totalmente despareja en forma de repartirse, por lo que se viene escuchando. Nosotros vemos y hacemos un seguimiento muy exhaustivo de la ejecución presupuestaria, porque creemos que no solo hay que discutir una vez al año el monto que en un papel aparece, que es el presupuesto, sino también ver si después las cosas se ejecutan de acuerdo a lo que dice el presupuesto. Seguimos todos los meses esa ejecución presupuestaria nacional. Y ustedes saben que hasta julio, hoy está cerrando agosto, no tenemos todavía el dato de agosto, pero en los primeros 7 meses del año, el gobierno nacional transfirió a municipios y a gobiernos provinciales fondos nacionales para hacer obras locales por 23.000 millones de pesos a municipios de Buenos Aires, por 9.000 millones de pesos a municipios y al gobierno de la provincia de Córdoba y algo menos de 3.000 millones de pesos a Santa Fe. Córdoba y Santa Fe, provincias muy parecidas de tamaño de población, de tamaño económico, Córdoba recibió 3 veces lo de Santa Fe. Esto hay que discutirlo. Pero hay que discutirlo conociendo los problemas y sabiendo cómo resolverlos. ¿Cómo ves la gestión económica que está teniendo el gobierno de Perotti? A ver, ustedes saben que nosotros somos muy críticos de la gestión de la administración financiera, por llamarlo de algún modo, del gobierno de la provincia. Obviamente respetando que son enfoques distintos y que nosotros teníamos una manera de conducir las finanzas públicas, el contador Agosto tiene otras. Desde nuestra mirada, la acumulación de recursos en cuentas bancarias del gobierno de la provincia, en un contexto económico tan recesivo, en donde, en definitiva, los 70.000 millones de pesos que están en las cuentas bancarias oficiales, según indica el Banco Central, son 70.000 millones de pesos que el sector privado aportó vía impuestos al gobierno y que luego el gobierno no reinvirtió en la sociedad a través de inversiones, a través del pago de salarios, de diferentes programas de estímulo al consumo. Digo, es una acumulación de recursos de un gobierno que tiene muchos recursos acumulados contra una economía privada que ha sentido muy fuertemente el impacto de la crisis. Nosotros somos de la idea que frente a un escenario recesivo el gobierno tiene que tener un rol mucho más protagónico tratando de amortiguar el impacto de la crisis. Siempre hemos dicho, no podés resolver todos los problemas de la macroeconomía desde un gobierno provincial. Lo que desde nuestra mirada no podés hacer es potenciar los problemas de la macroeconomía. Un último análisis, te pido. Ayer en este programa, a través de nuestro compañero Héctor Galeano, hablábamos del momento de impulso que está teniendo la industria nacional, lo dijo el propio Culfas, incluso a través de la industria santafesina. ¿Qué visión tenés sobre eso? Teniendo en cuenta que, como dijo también Cecilia Todés, que estamos volviendo al 2019, que es un año al cual nunca debimos llegar como llegamos. Yo solía decir cuando analizaba el presupuesto 2021, donde el ministro Guzmán presenta un informe con perspectiva, digo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en materia económica? Recordemos que el PBI, la producción argentina, cayó el 10% en el 2020. Sí. Entonces, con la pandemia. Con la pandemia. Entonces, el ministro lo que planteaba un horizonte de recuperación de lo perdido, en donde decía, nos va a llevar el 2021 y el 2022 recuperar lo perdido en el 2020 por efecto de la pandemia. Esto se puede resumir algo así como, si todo sale bien, si todo sale como el ministro Guzmán plantea, en 2023 vamos a estar tan mal como en 2019, porque como bien decías en la pregunta, 2019 no fue un buen año económico, ni mucho menos. Cayó la producción y había caído en el 2018. Siempre uno compara con el año anterior, claro. Entonces, lo cierto es que hoy uno observa una recuperación muy dispar. Hay sectores de la industria que vienen recuperando con más fuerza la actividad perdida, incluso algunos con mayor nivel de actividad hoy que en el 2019, algunas ramas de la actividad industrial, algunos sectores muy puntuales de la construcción. Ahora, la actividad comercial, la actividad de servicios está todavía con una recuperación mucho más lenta, mucho más rezagada que otros sectores. De algún modo,
uno lo que busca es una suerte de equilibrio, ¿no? Que la recuperación sea un poco más pareja. El trabajador perdió salario, capacidad de compra en 2020 y lo está perdiendo también en este 2021. Y ese es un indicador de que la recuperación viene lenta. Venías mucho a rueda de prensa o a este programa, mientras eras ministro, estabas acostumbrados a más chicanas. Bueno, verás que esas chicanas no están más porque quedamos los buenos, digamos, de los que estábamos en aquel momento, pero tampoco te la vas a llevar de arriba, digamos. No, sin ánimo de chicanear nada, pero yo recuerdo muchas discusiones que también nosotros habíamos tomado como agenda el tema deuda, porque era, sin lugar a dudas, un tema que tenía que preocupar a todos los santafesinos. Y decíamos, bueno, San Luis había elegido el camino judicial, Santa Fe eligió el camino político. Hoy el resultado, terminó el partido, de San Luis ganó, Santa Fe perdió en ese partido de esos 4 años con los caminos elegidos. Obviamente que no se puede tampoco ser contrafáctico que hubiera pasado si hubiésemos elegido otro. Digamos, la expectativa que ustedes tenían era, a través de la política, llegar a buenos resultados, algo que no ocurrió. ¿Crees que lo de San Luis tiene que ver con eso también? Con decir, bueno, che, acá no se puede llegar a demasiado acuerdo, vamos derecho a la justicia para cortar caminos? No, sinceramente no lo comparto. Sí creo que es una chicana de otros espacios políticos que hoy usan eso como para justificar por qué Nación no pagan. Reitero, eso lo suelen decir legisladores del Partido Justicialista que nos explican a los santafesinos por qué Nación no le paga a Santa Fe y están buscando excusas para justificar ese no pago. A ver, San Luis cobró en diciembre del 2020, no cobró con el gobierno nacional anterior. Y no cobró con el gobierno provincial anterior, cobró en este periodo de gobierno. Y la verdad que desde nuestra concepción, apostar al diálogo nunca puede ser negativo. La verdad que yo quiero vivir una sociedad donde acudamos a la justicia cuando las partes hayamos agotado todas las instancias para buscar un acuerdo. La verdad que ir a la justicia de una no es el camino elegido, no es el camino que eligió Hermes Wiener. Hermes Wiener fue a la Corte a reclamar en el 2009, después de 1 año y medio, de intentar por todos los medios que Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dejara de hacer esa detracción indebida. Sí. Nosotros intentamos todo el 2016 y todo el 2017 un acuerdo con el gobierno nacional. Y en noviembre del 2017, el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, firma el consenso fiscal y le pone fecha. Dice, yo antes del 31 de marzo del 2018 le voy a pagar a la provincia de Santa Fe en un mecanismo acordado entre las partes. Estamos esperando. Uno no puede prever que el presidente de la Nación va a firmar un acuerdo para no cumplirlo a los 4 meses. ¿Qué crees que tiene que hacer hoy el gobierno de la provincia? ¿Vía política o vía judicial? Yo estoy convencido que los problemas se resuelven con política y que la vía judicial es la última a la cual se tiene que acudir cuando haya fracasado la política. De hecho, el presidente en ejercicio hoy, en campaña en el 2019, siendo ya electo, habiendo sido ya electo el gobernador Perotti, en Rosario firmó un acuerdo público de que si era electo presidente iba a cancelar la deuda con Santa Fe. Eso es política, eso no es judicializar el reclamo, eso es política. Bueno, el gobernador Perotti ya está en ejercicio, el presidente Fernández está en ejercicio, están pasando casi 2 años de gobierno. ¿Por qué no lo cumplen? Gracias por venir, Gonzalo. Al contrario, un gusto.